que por la distancia que hay, de 80 a 100 metros, entonces ya llegan 115, 112, 110 voltios, 115 o 100 voltios o 108, entonces he escuchado el comentario, no, es que la corriente se cansa. Entonces, pues más o menos, ¿no? Más o menos es algo, es una analogía. Entonces sí, efectivamente, es como si la corriente se cansara, entonces toca es, en ese caso, tener previsto cuánta distancia, cuál va a ser la carga eléctrica y por lo tanto la corriente. Y a pesar de que el conductor soporte la corriente de un cierto calibre, vamos a poner, por ejemplo, el calibre número 8, que estuvimos hablando ayer, que es el mínimo para las acometidas, el calibre 8. Entonces, a pesar de que por corriente eléctrica nos cumpla, puede ser que por la longitud y la distancia se nos canse la corriente, se nos caiga el voltaje y puede ser que necesitemos entonces más bien un número 6. ¿Sí? Al incrementar la longitud de un conductor, se incrementa su resistencia y por consiguiente también la caída de tensión. De manera que también la capacidad de conducción se verá disminuida debido a la ley de Ohm, o sea, voltaje igual a la intensidad por la resistencia. Veamos cómo se puede averiguar la caída de tensión de un conductor. Entonces aquí estamos aplicando la ley de Ohm. ¿Listo? Entonces diferencia de potencial o caída de voltaje, delta E o delta V, igual a la intensidad de la carga, de lo que pide la carga, por la resistividad o resistencia del conductor. ¿Listos? Bien, entonces aquí tenemos una tabla de resistencias en ohmios por kilómetro. Entonces aquí tenemos cuál es la resistencia por kilómetro. Entonces dice que el calibre 12 tiene 5 ohmios por kilómetro. 5 ohmios por kilómetro. Nos tocaría pasar esto a metros, ¿no? Entonces por eso aquí se habla de que la caída de voltaje es la intensidad por la resistividad y por la longitud sobre 1000 metros. Pues debido a que la tabla está en kilómetros y nosotros normalmente vamos a manejar el metro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Silencio, no interrumpan la clase. Analicemos este ejemplo. ¿Qué caída de tensión se producirá en un conductor número 10 AWG de 180 metros? ...180 metros de longitud y por el cual circula una corriente de 25 amperios. Entonces, la caída de voltaje va a ser la intensidad por la resistividad, la longitud y sobre 1000 metros. Entonces, 25 amperios por la resistividad del número 10, que está aquí abajo, es 3,27. 3,27. Y esto es lento, ¿no? Estoy revisando aquí la pantalla compartida en mi celular y se demora mucho en actualizar. 3,20. Sí, cuando usted lee, Sí. entonces
no alcanza uno, o sea, se demora para bajar la pantalla. Sí, sí, aquí me estoy dando cuenta. Entonces aquí vemos que en el calibre 10 es 3.277. Entonces volvemos arriba, a ver cuánto se demora en actualizar. Se demora muchísimo. A la parte de arriba de la página. Se demora una barbaridad. Se demora como 30 segundos. Pero cuando su merced dijo ahorita, sí subió. Sí, pues, ¿O todavía no ha subido? sí, Ah, hasta ahorita subió. sí, ahorita subió. Uy, no me Sí, razón. entonces aquí nos dan 25 amperios por 3,277 por 180 metros y sobre 1000 metros. Y eso nos da 14,75. Ojo, acá hay un error, no es amperios, sino voltios. Voltios. Pues revisemos el cálculo. Nos dice 25 amperios por 3,77, 3,277 por 180 metros dividido en 1000. Entonces, 14,74 o 14,75 redondeando voltios. ¿Listo? Las normas nos hablan de porcentaje. Las normas nos hablan de porcentaje. En el caso de las acometidas, el porcentaje de caída de voltaje debe ser menor al 1%. Al 1%. Entonces, si vamos a decir que estos 14,75 voltios corresponden a una acometida monofásica, por poner un ejemplo. Ah, no, 25 amperios es como mucho. Pero bueno, supongamos que es monofásica. Entonces habría que dividir en 120. Y nos da 0,12, o sea, un 12%. O sea que esto definitivamente no creo que corresponda a una monofásica. Y si corresponde, pues tocaría... Ah, es que de verdad que es un calibre 10, claro. Un calibre 10 es muy, muy delgado para una acometida. Y 180 metros es una distancia larga, porque una acometida, por norma, debe ser máximo de 30 metros. Una acometida en baja tensión debe ser máximo de 30 metros, claro. Entonces, por eso aquí hay tanta caída de tensión, porque estamos hablando de 180 metros. ¿Sí? Claro, casi que alcanza a llegar a un poste cerquita. O sea, montarle mejor ¿No? un poste. 180 metros, claro, 180 metros son como 2 cuadras, como 3 cuadras, entonces es una distancia larguísima. Entonces, para esas distancias tan largas, ¿qué es normal que se utilice? Pues un número 2. Vamos aquí a la tabla. Para distancias así tan largas, es normal que se utilice un calibre número 2. Entonces, ahí nos habla de 0,5127. Entonces, repitamos el cálculo con ese valor. Entonces, son ¿qué? 25 amperios por 0,5127 por 180 metros dividido en 1000, 2,3. Y seguramente para esa distancia tan larga, pues ya no vamos a hablar de monofásico, sino de bifásico o trifásico. Entonces, si vamos a hablar de bifásico, dividamos en 240. Claro, nos da esto. Multipliquémoslo por 100 para verlo. Sí, claro, 0,96. Ya da 0,96, ya da menos del 1%. Sí. Sí, entonces lo que son conductores, entonces por esa razón, lo que son conductores número 10, número 6, número 8, número 2, perdón, número 12, 10, 12,
corresponde para instalaciones eléctricas internas, ¿no? Donde las distancias pues son muy cortas. Son de 20, 30 metros, ¿no? Entonces ahí se estaría cumpliendo la condición de la caída de tensión. Es importante eso, que tengamos en cuenta que los alambres y los cables se seleccionan, sí, el principal criterio de selección es la corriente que van a soportar o que van a transportar. Pero si la distancia pasa de 30 metros, en algún punto llega a pasar de 30 metros, pues vale la pena plantearse si por distancia y por caída de voltaje toca sobredimensionar el conductor, ¿sí? Por ejemplo, aquí les cuento que casualmente ahorita estábamos acá en la oficina haciendo un análisis rápido para un edificio de 17 pisos, ¿sí? Para un análisis rápido de un edificio de 17 pisos, ¿qué calibre deben llevar las acometidas para los pisos, no sé, mejor dicho, hasta qué piso podríamos llevarlo en calibre 8, que es el mínimo exigido por la norma, pero seguramente a partir de cierto piso ya el 8 nos va a introducir caída de voltaje mayor a 1%. Profe, ese archivo no lo podía compartir. Sí, claro. Gracias. Sí, claro, sí. Entonces aquí está. Entonces aquí voy a agrandarlo porque aquí lo... Después fue un análisis así rápido que hicimos, pero para el caso viene perfecto. Entonces me estuve basando ¿qué? En un cuadro de cargas de una casa. Pero pues en realidad esto correspondería, digamos, a un apartamento, ¿no? Es a un apartamento. Apartamento. Listo. Entonces estamos haciendo que ese apartamento tenga su carga de cocina, que normalmente es de 1500 vatios. El circuito de cocina se considera de 1500 vatios. Y aparte de eso, pues una toma para el patio, unas tomitas en la alcoba principal, alcoba 1, alcoba 2, unas tomitas en la sala, en el baño, 10 salidas de iluminación para todo el apartamento y un aire acondicionado. Y la instalación es bifásica. Sí, aquí podemos leer que es bifásico, de 12 circuitos, voltaje 240, listo, bien. Perfecto. Entonces aquí ¿qué tenemos? Entonces tenemos aquí el cálculo de los vatios, ¿sí? Por cada circuito, la suma de los vatios y todo esto nos da un gran total de 5350 vatios. ¿Listo? Pero vamos a tomar un factor de demanda del 50%, que la norma nos permite tomar lo que son factores de demanda cuando la carga supera los 4000 vatios. Cuando la carga supera los 4000 vatios, podemos tomar factores de demanda, o sea, teniendo en cuenta de que no todo va a estar prendido todo el tiempo. Entonces, normalmente yo la tomo del 50%. O sea que aquí estaríamos haciendo un estimado de 2800 vatios. Bueno, aquí este VA quiere decir voltamperios. Voy a agrandarlo un poquito más porque, ¿verdad? Yo aquí lo veo súper grande, pero en el celular, en la pantalla de mi celular veo
porque eso es muy pequeñito. Entonces, y yo creo que la mayoría de ustedes están siguiendo la clase vía celular también. Bueno, entonces aquí tenemos 2800, bueno, alrededor de 3000 voltamperios. Listo. Entonces, esto nos implica una corriente de 11 amperios, pero nos vamos es por el cálculo nominal, que es de 20 amperios, ¿no? El breaker nominal sería el de 20 amperios, el breaker principal. Entonces, estamos haciendo un cálculo con cobre número 6, o sea, claramente esto lo soporta un alambre número 8, un cable número 8, claramente lo soporta porque el cable número 8 ya hemos visto que soporta 50 amperios, ¿no? Más o menos. Si miramos acá uno de por ejemplo, acometidas de baja tensión, el número 8 pues claramente maneja 50 amperios. El problema no es los amperios. El problema puede ser es la caída de voltaje. Entonces, aquí estamos analizando, analicémoslo con cobre 8, como si fuera, digamos, el conductor más común y más popular para las acometidas. Entonces, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el sótano puede haber un recorrido de 30 metros desde el punto de los tableros hasta el punto del ducto, del buitrón, donde ya coge para arriba, ¿cierto? Y si hacemos de cuenta que cada piso tiene una altura de 3 metros, entonces sumémosle 3 metros para llegar al primer piso. Y por los corredores, bueno, por proyectos que ya hemos hecho, pongámosle un promedio de recorrido dentro del corredor por ahí de unos 20 metros más en promedio. Entonces, para el primer piso, estamos necesitando prácticamente 53 metros de acometida. Y si miramos aquí el cálculo, bueno, entonces aquí las tablas tienen un factor K. En lugar de, o sea, el cálculo se hace un poquito diferente a como se muestra acá en el libro, ¿sí? Entonces aquí en el libro nos dan un factor R, ¿sí? Un factor de resistividad. Que las tablas pues también lo dan. La verdad es que las tablas también lo dan. Aquí lo podemos ver. Bueno, cuando actualice. Esperemos un momentico a que actualice. Ahí. Entonces, aquí en las tablas, efectivamente está el factor de resistencia equivalente en ohmios por kilómetro, ¿sí? Tal como está en el libro. Pero pues normalmente yo lo hago es con este factor K. Pero pues ahorita lo vamos a hacer con los dos métodos a ver en qué se parecen y en qué no se parecen. Deberían ser parecidos. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, el número 8, comparémoslo con el libro. Según esta tabla de Codensa, el cable número 8 tiene una resistividad de 2,35 ohmios por kilómetro. Veamos acá qué nos dice. Bueno, más o menos. Es diferente, pero no se aleja tanto, ¿no? Acá estoy viendo que en el libro muestran un valor de 2,06. ¿Listo? Entonces, cuando hay dos valores diferentes, pues uno, ¿cuál toma? Pues el más desfavorable, ¿no? El más desfavorable en este caso sería el más alto. Entonces tomaría uno este valor de acá, 2,35. En lugar del 2,06, tomaríamos el 2,35. Pero como les digo, bueno, hagámosle el cálculo así, a ver en qué se parece y en qué se diferencia. Porque cuando yo hago el cálculo acá por la constante de regulación, cuando yo hago el cálculo por la constante de regulación, que también está en las tablas, ¿cierto? Aquí paso nuevamente a la tabla.
Aquí tenemos una columna que se llama K, que es la constante de regulación, y está en porcentaje por kVA y por metro. O sea, no, con este cálculo no necesitaríamos conocer la corriente, sino solamente los kVAs y los metros. Entonces, según esta tabla, la constante de regulación es 4,92 por 10 a la menos 3. Este E-03 quiere decir por 10 a la menos 3, o sea, milésimas. Que ese dato es el que tengo aquí programado. O sea, yo le escribo aquí el cable y esta tabla ya viene programada para colocar su valor que le corresponda. Si le coloco cobre 2, pues el valor aquí cambia al que dice en la tabla. ¿Sí? Y si le coloco cobre 8, pues aquí me aparece lo que acabamos de ver en la tabla, 4,92 por 10 a la menos 3. Entonces, para 53 metros, que sería el primer piso, pues ya estamos teniendo problemas de regulación porque se está pasando del 1%. ¿Sí? Entonces ya sería bueno colocarle mejor un calibre 6. ¿Sí? Ah, bueno, ahora hagamos el cálculo con la resistividad, así como dice en el libro, a ver si da parecido o no da parecido. Entonces, aquí dice lo siguiente. Entonces, si lo hacemos por el otro método, por la resistividad, bueno, ahí necesitaríamos conocer la corriente. Entonces, aquí creo que estamos tomando una corriente de 20 amperios. Estamos tomando esta corriente de 20 amperios, esta corriente nominal de 20 amperios. Entonces, si tomamos esa corriente de 20 amperios, voy a colocar aquí visible el libro para que todos podamos seguir el cálculo. De recordar que es la corriente por la resistividad por la longitud y dividido en 1000 metros. Y eso, fuera de eso, pues lo tenemos que dividir en 240 para que nos dé en por ciento. Entonces hagamos la cuenta, a ver, 20 amperios por la resistividad que dijimos que era 2,36 por la longitud que es 53 metros, dividido en 1000, da 2,5 voltios. Y esto dividido en 240 voltios me da 0,104, que es el 1%, sí, el 1%. Si lo multiplico por 100 me da el 1%, 1% para el calibre 8. Bueno, dan diferentes, pero no dan tan diferentes. Porque aquí cuando lo hice con el 8, calibre 8, también me dio cercano al 1%. ¿Sí? O sea, en ambos casos me está dando por encima, ¿no? Del 1%, que es lo importante. Aquí me da 1,04, aquí me da 1,25. O sea, por ambos métodos estoy llegando a la conclusión de que el cobre 8 está muy delgado. ¿Sí? Entonces, sí, los dos métodos son compatibles. Pero pues como ustedes lo pueden verificar, pues por el método del libro toca hacer más cálculos, ¿no? Porque toca conocer la corriente. Luego multiplicar por la resistividad, bueno, listo, eso está bien porque es el parámetro que está en las tablas. Luego multiplicar por la longitud, eso está muy bien porque pues la longitud es el parámetro clave. Luego toca dividir en 1000. Luego toca dividir en el voltaje. Y luego toca multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. O sea, son muchos cálculos. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros normalmente lo hacemos es con este otro método de la constante de regulación, porque ahí solamente hay que hacer una multiplicación y ya. Solamente basta hacer una multiplicación. O bueno, dos.
que es multiplicar el momento eléctrico y la constante de regulación. Y pues el momento eléctrico es la multiplicación de la carga y la longitud. Mejor dicho, hay que multiplicar carga por longitud y por la constante. Hacer una sola multiplicación, pero de 3 factores y ya. Y me da directamente en porcentaje, no hay que multiplicar por 100. Y pues tampoco hay que dividir en el voltaje ni nada, ya da en porcentaje de voltios, ¿sí? Ya da la caída de voltaje en porcentaje. Es más fácil por este método y pues aunque no da exactamente igual, no sabría bien la razón, me imagino que hay una pequeña diferencia experimental porque pues estas constantes las saca Codensa a partir de experimentos. De pronto en los experimentos les da un poquito diferente, pero pues se ve que los resultados son compatibles, no se alejan mucho el uno del otro, ¿no? En ambos casos estoy llegando a la conclusión, a la misma conclusión, que el cobre 8 se me está pasando del 1% de la cometida. Entonces tengo que recurrir a un cobre 6. Listo, allá abajo del 1%. Pero esto es para el primer piso. Si estoy en el último, estos 3 metros que tengo aquí, tendré que multiplicarlos por 9. Entonces me da que para llegar al último piso, al último apartamento, perdón, por 9 no, por 17, qué pena. Son 17 pisos. Entonces ya estamos hablando de 100 metros, acometidas de 100 metros. Entonces tampoco no me va a ser suficiente el cobre 6. Aquí ya me tocaría empezar a jugar, a ver si por lo menos llegamos al piso 10. No, tampoco. A ver si llegamos al piso 5, sí, vea. Hasta el piso 5, o sea, el cobre 8 queda descartado para cualquier apartamento porque al haber un recorrido más o menos como de unos 30 metros en el sótano, pues ya prácticamente desde el primer piso en adelante ya el cobre 8 no me sirve. Ya me toca decirme solo en cobre 6. Y el cobre 6 me va a servir hasta el quinto piso. Ya de para arriba me va a tocar recurrir inclusive al cobre 4. Y ese sí ya me sirve para los 17 pisos. ¿Sí? Ese sí ya me sirve para los 17, para el piso sexto al 17. ¿Sí? Ya no habría problema, quedaría ahí apenas. ¿Sí? En los rascacielos, ¿cómo se hace? Los rascacielos, pues hay varias posibilidades. Una es montar subestaciones, o sea que la subestación no va a quedar en el sótano, sino que va a haber una subestación cada 10 pisos, por ejemplo. ¿Sí? Y seguramente no vamos a utilizar cables, sino barras. ¿Sí? Ya los cables quedarían muy ineficientes. Entonces se utilizaría un sistema de barras que se ensamblan. Ese se llama un sistema de blindobarras. ¿Listo? Que ya es un sistema que son como unos rieles, como unas, digamos, como unas canaletas, y por dentro de las canaletas ya van montados unas barras, unas platinas, que cumplen el papel cada una de un cable. Entonces se van ensamblando esas, entre comillas, canaletas, pero son canaletas que por dentro traen los 3 o los 4 conductores. Entonces se van armando para llevar la energía con menos pérdidas. ¿Sí? Listos. Bueno, chicos, veo que se está acabando ya la primera sesión aquí de la plataforma. Entonces, chicos, pregunten hasta ahí algo. ¿Todo claro? Okay. ¿Se entendió, José?
sea, la idea principal es esa, ¿no? Que los conductores hay que seleccionarlos en primer lugar por la corriente. Y pues para distancias menores a 30 metros no vamos a tener problemas con las corrientes, o sea, con los calibres, mejor dicho. Pero si ya nos pasamos de 30 metros, ya vale la pena hacer estos calculitos, a ver si necesitamos subirnos un calibre o dos calibres, no por corriente, sino por caída de voltaje. ¿Listos? Profe, ¿y qué sucede si el cliente le dice, digamos, a uno que para utilizar solo calibre 4 o no se podría? Es decir, bueno, sí está interesante la pregunta. Entonces ya vamos a hablar de ese tema, que es un tema un poquito delicado. Entonces, bueno, vamos a cerrar y ya le contesto la pregunta. ¿Listo? Vamos a cerrar, ingresamos nuevamente. ¿Listos? Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3.